Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y como le hemos venido informando aquí, el presidente López Obrador ha advertido que si la mayoría no acepta su propuesta de reforma electoral en el Congreso de la Unión, ya que se requiere de una mayoría calificada para hacer un cambio constitucional, entonces él tiene un plan B para poder limitar las facultades del INE y del Tribunal Electoral, así como eliminar diputaciones y senadurías plurinominales a través de la modificación de leyes secundarias que no requieren de esa mayoría calificada y que a él le bastaría con su mayoría simple de Morena. De viva voz, Francisco Burgoa, un prestigiosísimo abogado constitucionalista y académico de nuestra UNAM. Francisco, buenos días. Muy buenos días, mi querido Ricardo. Francisco Burgoa, constitucionalista. ¿Es viable, es legítima y es legal la aspiración del presidente con su plan B para hacer modificaciones que afecten estructuralmente al INE y al TRIFE con una mayoría simple de Morena? De ninguna manera el plan B del presidente de la República es ni legítimo ni es válido, porque indudablemente una ley secundaria, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no puede modificar lo que dice la Constitución. La Constitución, en sus artículos distintos, establece de una forma muy clara, por ejemplo, que en el caso del Consejo General del INE, le corresponde a la Cámara de Diputados llevar a cabo el nombramiento de sus integrantes. En el caso de la Cámara de Diputados son 500, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, también son 128 senadores, son 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría, 32 de representación proporcional, o en el caso de los magistrados electorales del Tribunal Electoral, la Corte hace una propuesta al Senado de la República, el Senado de la República hará el nombramiento que corresponda. Es decir, las reglas constitucionales están perfectamente establecidas y de ninguna manera, a partir de que Morena y sus aliados en el Poder Legislativo cuentan con una mayoría simple, la mitad más uno, eso no les da ningún derecho, ninguna facultad de pretender alterar el contenido de la Constitución a partir de este plan B, a partir de una reforma a la legislación electoral secundaria, porque de hacerlo, indudablemente sería inconstitucional. La Corte tendría que resolver en algún momento acciones de inconstitucionalidad que se presenten en ese sentido, aunque nada más ahí el tema sería cuánto tiempo tardará la Corte en poder resolver esas impugnaciones. Se pareciera que esa podría ser la apuesta del presidente, aunque también hay que decirlo, Ricardo, que el día de ayer el presidente López Obrador ya como que parece que escuchó algunas voces en el sentido de, cuando menos, poder reflexionar o pensar dos veces si va a ser viable o no viable el poder presentar este plan B, precisamente porque implicaría evidentemente una violación o violaciones a la Constitución. Bueno, está por mí clarísimo, pero ¿cuál sería la ruta y cuáles las principales dificultades y los principales argumentos para parar este embate presidencial, Francisco, de aquí en adelante? Bueno, número uno, esperar a que el presidente de la República pueda tener esta mesura para no insistir en presentar este plan B, porque también hay que recordar, mi querido Ricardo, que las grandes reformas electorales siempre suelen presentarse en el primer trienio del sexenio. Simplemente recordemos la que impulsó el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles en 1977, o la creación del IFE en 1990, o la reforma política que impulsó también el presidente Zedillo en 1996, con los acuerdos de Chapultepec, o en el año 2007 después de las elecciones de 2006, o en 2014, que es precisamente la transición del IFE al INE. Estas grandes reformas electorales siempre han sido en el primer trienio, no son cuando estamos ya, valga lo coloquial, a la vuelta de la esquina de que inicie
el proceso electoral del año Sí, 2024. porque ya aparecen con dedicatoria y absolutamente intencionadas, ¿no? Exactamente, y eso no debe de ocurrir, mi querido Ricardo, porque el INE, por mandato de ley, debe de estar iniciando el proceso electoral en septiembre, puede ser el 1 de septiembre, la primera semana de septiembre, y la Constitución dice en el artículo 105 que toda reforma electoral tiene que estar publicada en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Es decir, si iniciara el 1 de septiembre de 2023 el proceso electoral de 2024, quiere decir que a más tardar el 31 de mayo deberá de estar publicada cualquier reforma electoral. Nos quedan 6 meses para que lleguemos al 31 de mayo. Y esto implicaría no solamente que esté publicada una reforma, sino preparar todo el andamiaje jurídico, toda la organización para poder instrumentar una reforma electoral, y esto no debe ser posible porque prácticamente se quiere tener casi un instituto electoral a modo, jueces electorales a modo, y esto, lejos de estar fortaleciendo nuestra democracia, la estaría debilitando en el proceso electoral del año 2024. Queremos un árbitro electoral fuerte, sí, y por eso cuando menos esperaríamos la mesura del presidente de la República, y si queremos una reforma electoral que por supuesto se puede perfeccionar nuestro sistema electoral, pero bueno, ¿por qué no nos esperamos al año 2025 a que pasen las elecciones de 2024? Claro. ¿Será mucho pedirle al señor presidente López Obrador? Pues sí, porque si no lo que está ocurriendo es que da la impresión de que quieren todo, el estadio, la cancha, pero sobre todo el árbitro. Absolutamente. Y ahora que estamos todo. en términos futboleros, óyeme, hasta los del VAR, Francisco. Pues imagínate, eso no debe ser de ninguna manera admisible. Es como estar cambiando ahorita precisamente las reglas de los partidos del Mundial. De ninguna manera debe de ser así. Entonces esperemos que realmente el sistema electoral como está ahorita, ya ese es el que tenemos ahorita, y cuando menos una de las noticias que podrían ser buenas por la posibilidad de que ya empiece, porque así lo anunció el diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y ya va a iniciar el proceso Morenista. para elegir a morenista. Ya va a iniciar el proceso para elegir a los 4 consejeros del INE, entre ellos a Lorenzo Córdoba, la sustitución del presidente, porque ya están próximos a concluir su mandato. Entonces, espero que esa es una buena noticia de que sigan ajustándose a las reglas actuales del sistema electoral Perdón, mexicano. nada más para puntualizar. ¿Morena va a tener todas las facultades para elegir esos 4 consejeros y quedarse con el predominio en el INE de cualquier manera? No, porque para esto es una participación de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados. Se conforma un comité técnico por especialistas que son ajenos a los partidos políticos, y esos a su vez, previa auscultación con la sociedad civil, se van conformando listas para que puedan estarlos evaluando, y a partir de ahí presentarles las listas a la Junta de Coordinación Política para que después pasen al Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, en teoría, no hay posibilidad de que Morena pueda imponer a los nuevos consejeros electorales del INE. Pero bueno, una cosa es lo que puede ser la teoría, y veremos qué es lo que ocurre en la práctica, porque a lo mejor, si es que no pueden estar impulsando una reforma electoral, a lo mejor van a querer tener forzosamente consejeras o consejeros a modo, y esto por supuesto que tampoco es admisible, considerando que el INE tiene y debe de ser autónomo e independiente. Pero ahorita con las reglas actuales no sería posible que en una asamblea y a mano alzada digan fulanito de tal va para el INE y que vaya de consejero. No es posible y no es fácil, a menos de que haya ayuda de algún partido de oposición, llamémosle Partido Revolucionario Institucional. Ahí sí podría ocurrir que pueda haber una integración a modo del INE con esos nombramientos de los nuevos consejeros electorales. Nos queda un minutito, algo más que quieras añadir, mi querido Francisco, sobre estos temas y que no te haya preguntado, algo que quieras puntualizar. Pues nada más decirle a la audiencia que lean la reforma del presidente de la República, porque no se trata solamente de decir que uno está en contra, sino de analizar detalladamente lo que dice, porque por ejemplo se ha manifestado en muchos momentos
que en el caso de los diputados se van a reducir los plurinominales. Bueno, y no es cierto, no se reducen los plurinominales, al contrario, se van a eliminar los diputados que se eligen por el voto directo por mayoría relativa. Es decir, de 500 diputados quedan 300 y en el caso del Senado de 128 quedan 96, pero todos van a ser por listas, es decir, plurinominales. Y esto afectaría a los partidos de oposición y estaría privilegiando que Morena siga cooptando finalmente las mayorías en ambas cámaras. Es decir, hay que leer para realmente saber el contenido de esta reforma y tener elementos propios para decidir si es buena o no es buena para nuestro sistema electoral. Como siempre, de verdad, muy aleccionador escucharte, Francisco. Mi agradecimiento más sincero y mi abrazo cálido. Gracias, Francisco Burgoa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.